El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el campo de entrenamiento de hormigón de la base naval anfibia Coronado. El aire estaba cargado de sal proveniente del cercano Océano Pacífico, y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla proporcionaba un fondo constante a la intensa actividad que se desarrollaba dentro del recinto seguro. Este era el hogar de los Navy SEALs, donde los guerreros de élite de Estados Unidos se entrenaban para misiones que jamás aparecerían en los titulares de los periódicos. El teniente comandante Jake Morrison se ajustó el chaleco táctico mientras caminaba hacia la sala de reuniones. A sus 34 años, había presenciado más combates que la mayoría de los soldados en toda su vida. Su rostro curtido mostraba las marcas de innumerables misiones en Afganistán, Irak y otros lugares que no figuraban oficialmente en los mapas militares. Sin embargo, hoy se sentía diferente. La llamada provenía del propio almirante Richardson, hablando en clave, sugiriendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La sala de reuniones estaba llena del equipo de Morrison. El suboficial de primera clase Carlos Martínez limpiaba su rifle con la precisión metódica que lo había convertido en uno de los mejores francotiradores del equipo. Junto a él, el suboficial Michael Thompson revisaba imágenes satelitales en su tableta. El resto del equipo 7 estaba presente, 12 de los soldados mejor entrenados del mundo. Cada uno, un especialista por derecho propio. El almirante Richardson entró en la sala con su habitual presencia imponente. Tras él, caminaba una figura que llamó la atención de todos los SEAL presentes. Era alta, de unos 1,72 metros, con el pelo oscuro recogido en una coleta apretada. Vestía ropa sencilla, de civil, que parecía casi fuera de lugar en aquel entorno militar. Lo que más impresionó a Morrison fueron sus ojos. Transmitían una seguridad que le recordaba a los operadores veteranos. Sin embargo, había algo más allí, algo que no pudo identificar con exactitud. La mujer no portaba ninguna identificación visible a simple vista. Ningún porte militar sugería entrenamiento formal. Sin embargo, su forma de moverse por la sala indicaba que se desenvolvía con soltura en entornos de alto riesgo. Su edad era difícil de determinar, entre 25 y 35 años, con rasgos que podrían haber situado su origen en cualquier lugar, desde Europa del Este hasta Oriente Medio. El almirante Richardson se aclaró la garganta. Caballeros, lo que voy a decirles está clasificado al más alto nivel. La persona que se encuentra ante ustedes ha sido designada como agente noviembre para esta sesión informativa. Acompañará a su equipo en la Operación Viento del Desierto. Morrison intercambió miradas con los miembros de su equipo. En 15 años de operaciones especiales, nunca había oído hablar de un agente civil integrado en una misión SEAL, y menos aún de una mujer sin antecedentes militares aparentes. Las preguntas estaban escritas en todos los rostros de la sala, pero la disciplina militar las mantuvo en silencio. El almirante continuó: el agente noviembre posee ciertas habilidades cruciales para el éxito de esta misión. Entiendo sus preocupaciones, pero quiero dejar algo absolutamente claro. Su voz adquirió el tono que lo había convertido en una leyenda en la comunidad de operaciones especiales. Esta persona posee capacidades que superan las de muchos de los miembros de su equipo en áreas específicas cruciales para esta operación. Martínez, que nunca se quedaba callado cuando algo no tenía sentido, levantó la mano. Señor, con el debido respeto, ¿de qué tipo de capacidades estamos hablando? Antes de que el almirante pudiera responder, el agente noviembre dio un paso al frente. Cuando habló, su voz tenía un ligero acento que Morrison no pudo identificar. Quizás una demostración sería más efectiva que las explicaciones. El almirante asintió. Eso es exactamente lo que tenía en mente. Equipo 7, van al campo de tiro. Lo que vean allí responderá a sus preguntas mejor que cualquier sesión informativa. 20 minutos después, todo el equipo se encontraba en las instalaciones de tiro de largo alcance. Este no era el campo de tiro militar estándar. Aquí era donde los SEAL venían a superar los límites del tiro de precisión.
Con blancos colocados a distancias que desafiaban incluso a los francotiradores más experimentados, las instalaciones podían realizar disparos de hasta 2000 yardas. Y en días claros como hoy, los blancos eran visibles solo como pequeños puntos contra la ladera distante. Martínez había configurado su rifle personalizado, un Laola Magnum 338, que había modificado personalmente durante años de operaciones. El arma era capaz de colocar balas a centímetros de distancia a distancias extremas, pero se requería un tirador con una habilidad excepcional para alcanzar ese potencial. Había realizado varios disparos de práctica, agrupando 3 rondas dentro de un círculo de 10 centímetros a 1400 metros. Era un disparo que habría impresionado a los tiradores olímpicos. Aset November se acercó a la línea de tiro portando lo que parecía ser un fusil militar estándar, una variante del M4 que cualquier soldado reconocería. Morrison notó que no había ajustado la mira del arma ni calculado el viento ni la distancia. Simplemente se colocó detrás del fusil y adoptó una postura de tiro que parecía casi informal en comparación con la intensa preparación que normalmente requería el tiro de precisión. El jefe de tiro anunció las condiciones. Viento del suroeste de 8 a 10 nudos. Temperatura, 22 grados centígrados. Humedad, 45%. Distancia al objetivo, 1600 metros. Morrison sacó sus binoculares para observar el objetivo. A esa distancia, acertar en el anillo central sería impresionante. Dar en el centro sería un disparo excepcional para cualquiera, incluido el tirador designado de su equipo. Aset November respiró hondo 3 veces y disparó su primer tiro. El sonido resonó por todo el campo de tiro, y Morrison enfocó inmediatamente sus binoculares en el objetivo. Parpadeó, convencido de que no veía bien. La bala había dado justo en el centro de la diana. Tiro de suerte, murmuró Thompson, aunque su voz carecía de convicción. El segundo disparo llegó 15 segundos después. Morrison observó a través de sus binoculares cómo otra bala impactaba en el objetivo. Esta vez tan cerca de la primera que parecían tocarse. El silencio de su equipo era absoluto. El tercer disparo siguió con la misma precisión mecánica. Cuando el humo se disipó y Morrison pudo ver el objetivo con claridad, 3 balas habían creado un grupo que podría haber sido cubierto por una moneda de plata. A 1800 yardas, usando un rifle estándar sin modificaciones aparentes, esta mujer acababa de demostrar un tiro que superaba todo lo que había presenciado en su carrera militar. Martínez bajó sus binoculares, su expresión pasando del escepticismo a algo cercano al asombro. Eso no es posible. Nadie dispara a grupos como esos a esa distancia sin equipo especializado y una preparación exhaustiva. La agente November limpió su rifle y se apartó de la línea de fuego. Su expresión permaneció tranquila, casi indiferente a lo que acababa de lograr. Las condiciones del campo de tiro eran favorables hoy. Los disparos no fueron particularmente difíciles. El jefe Thompson negó con la cabeza. Señora, llevo 20 años compitiendo en tiro. Lo que acaba de hacer supera el nivel de clase mundial. Es un logro aparte. El almirante había estado observando la demostración con satisfacción. Ahora entiende por qué la agente November acompañará a su equipo. Sus habilidades van más allá de la puntería, pero esto debería darle una idea de las capacidades con las que trabajamos. Morrison recuperó la voz. Almirante, con todo respeto, debemos entender en qué nos estamos metiendo. ¿Quién es ella? ¿De dónde proviene este nivel de entrenamiento? Si vamos a entrar juntos en una situación de combate, necesitamos saber que podemos confiar el uno en el otro. 2. 3 puntos. La expresión del almirante se tornó seria. Comandante, entiendo su postura. Lo que puedo decirle es que la agente November lleva varios años trabajando con intereses estadounidenses. Su formación y experiencia son inexistentes en nuestras propias Fuerzas Armadas. Los detalles específicos de su historial están clasificados, más allá de su nivel de autorización, pero le aseguro que ha sido investigada a fondo. El agente November volvió a intervenir.
Quizás pueda abordar algunas inquietudes directamente. Entiendo su reticencia a trabajar con un agente desconocido. En mi experiencia, la confianza se construye mediante acciones compartidas, no mediante informes de antecedentes. Lo que sí puedo decirle es que he trabajado con equipos de operaciones especiales de varios países. Conozco sus procedimientos y enfoques tácticos. Martínez seguía mirando al objetivo a lo lejos. ¿Cuánto tiempo lleva disparando? Desde que tenía 12 años. ¿Dónde? El agente November hizo una pausa antes de responder. En varios lugares. Cada conflicto requiere habilidades diferentes. Thompson insistió. ¿Qué tipo de conflictos? El almirante interrumpió. Ya basta de preguntas por ahora. Tendrá tiempo de sobra para familiarizarse durante la preparación de la misión. Ahora mismo, debemos centrarnos en la sesión informativa operativa. Regresaron a la sala de reuniones, donde mapas detallados e imágenes satelitales cubrían la mesa de conferencias. El objetivo era un complejo en una zona remota de Siria, donde la inteligencia indicaba que un líder terrorista de alto perfil coordinaba ataques contra intereses estadounidenses. La misión requeriría una entrada en helicóptero, una aproximación a pie de 3 kilómetros a través de territorio hostil y la eliminación precisa del objetivo sin alertar a las fuerzas de seguridad circundantes. Morrison estudió las imágenes. Esta es una aproximación difícil. Múltiples centinelas, cobertura limitada y la extracción serán un desafío si nos vemos comprometidos. La agente November se inclinó sobre los mapas, trazando con el dedo posibles rutas. La aproximación ofrece mejor ocultación, pero la distancia aumenta el tiempo de exposición. La ruta oeste es más directa, pero requiere eliminar al menos 3 posiciones de centinela. Su análisis táctico fue sofisticado, demostrando un conocimiento de las operaciones de unidades pequeñas que sorprendió a Morrison. No era solo una tiradora. Entendía las complejidades de la planificación de operaciones especiales. Durante la semana siguiente, la agente November se entrenó con el equipo 7. Demostró su dominio de varios sistemas de armas, primeros auxilios avanzados, procedimientos de comunicación y técnicas de entrada en helicóptero. Su condición física era comparable a la del OSEAL, y su conocimiento de las tácticas enemigas resultó ser amplio. Durante un ejercicio de entrenamiento nocturno, eliminó 7 objetivos en secuencia usando un rifle con silenciador. Cada disparo se efectuaba con precisión quirúrgica. Su movimiento a través del recinto enemigo simulado era silencioso y eficiente. Morrison comenzó a comprender que, quienquiera que fuera, sus capacidades eran genuinas. La noche anterior a la misión, Morrison encontró a Aset November en la playa, afuera de la base, sentada sola mientras observaba las olas. Se acercó con cuidado, para no asustar a nadie con sus demostradas capacidades. ¿Te importa si me uno a ti? Ella asintió hacia la arena a su lado. Esperaba que quisieras hablar. Morrison se sentó a su lado. Mañana entraremos en combate juntos. La vida de mi equipo depende de que todos hagan su trabajo a la perfección. Necesito saber que estás comprometida a traer a todos a casa. Aset November guardó silencio por un largo momento. En mi experiencia, las personas que luchan a tu lado se convierten en familia, sin importar cómo las conociste. Protegeré a tu equipo como protegería al mío. ¿Dónde está tu propio equipo? Muerto. La palabra flotaba en el aire nocturno como un peso físico. Hace 3 años, fuimos traicionados por alguien en quien confiábamos. Yo fui la única sobreviviente. Morrison sintió el dolor familiar de perder a personas que le importaban. Lo siento. Desde entonces, trabajo solo. Esta misión es diferente porque el objetivo mató a miembros de mi equipo. Las motivaciones personales pueden ser peligrosas en combate, pero a veces proporcionan la concentración necesaria. El almirante dijo, ha estado trabajando con intereses estadounidenses. ¿Qué significa eso exactamente? La agente November tomó un puñado de arena y lo dejó correr entre sus dedos. Significa que a veces nuestros objetivos coinciden.
Yo cazo a quienes dañan a civiles inocentes. Su gobierno a veces tiene objetivos similares. Las piezas empezaban a encajar en la mente de Morrison. No eres militar, ¿verdad? Eres algo completamente distinto. Soy alguien que se volvió muy bueno eliminando gente mala. Los detalles de cómo sucedió eso importan menos que los resultados. Morrison estudió su perfil a la luz de la luna. La misión de mañana, el objetivo que buscamos, está relacionado con la muerte de su equipo. Dio las órdenes, pero también está planeando ataques contra civiles estadounidenses. Como dije, a veces nuestros objetivos coinciden. Se sentaron en un cómodo silencio durante varios minutos, escuchando las olas romper contra la orilla. Morrison comprendió que, independientemente de su misterioso pasado, la agente November estaba comprometida con el éxito de la misión. Sus motivaciones podían ser personales, pero su profesionalismo era evidente. Descansa un poco, dijo Morrison finalmente, poniéndose de pie. Mañana va a ser un día largo. Mientras caminaba de regreso al cuartel, Morrison reflexionó sobre las inusuales circunstancias que habían traído a esta misteriosa mujer a su operación. Fueran cuales fueran los secretos que rodeaban su identidad, sus capacidades eran innegables. La demostración en el campo de tiro lo había demostrado. Su puntería superaba a la de los especialistas de su propio equipo. Su conocimiento táctico sugería una amplia experiencia en combate. Incluso si la fuente seguía clasificada, la misión que se avecinaba pondría a prueba las habilidades de todos. El éxito requeriría una coordinación precisa, precisión en el tiempo y confianza absoluta entre los miembros del equipo. Morrison había aprendido a confiar en su intuición durante años de operaciones de combate. A pesar de todas las preguntas sin respuesta que rodeaban a la agente November, su instinto le decía que ella demostraría ser justo lo que necesitaban para esta misión. De vuelta en sus aposentos, Morrison repasó los detalles de la misión una última vez. El objetivo estaba fuertemente protegido, rodeado de combatientes experimentados que no dudarían en matar a cualquiera que amenazara su operación. La aproximación sería peligrosa. La ejecución requeriría una sincronización perfecta, y la extracción dependería de que todo saliera según lo planeado. Pensó en las palabras del agente November en la playa. Las motivaciones personales podían ser peligrosas en combate, pero también podían proporcionar la ventaja que marcaba la diferencia entre el éxito y el fracaso de la misión. Mañana descubrirían qué lado de la ecuación se cumpliría. Lo último que Morrison vio antes de quedarse dormido fue la imagen de esos 3 agujeros de bala a 1800 yardas, agrupados tan juntos que podrían haber sido cubiertos por una moneda. Fuera lo que fuese el agente November, era la tiradora más precisa que jamás había presenciado. En la misión que enfrentaban mañana, ese nivel de precisión podría ser exactamente lo que separaba el éxito de la catástrofe. Los rotores del helicóptero cortaban la oscuridad mientras volaba a baja altura sobre el desierto sirio. Dentro de la aeronave, el equipo 7 realizaba las últimas comprobaciones del equipo mientras el agente November permanecía sentado en silencio. Sus ojos cerrados, en lo que parecía ser una meditación. Las gafas de visión nocturna que llevaba colgadas del cuello eran militares, pero Morrison notó que había realizado varias modificaciones al equipo estándar. El jefe Thompson monitoreó el sistema de comunicación, coordinándose con el centro de mando en la base. El plazo de la misión era ajustado. Contaban con un margen de 4 horas entre la llegada prevista de los objetivos al complejo y el siguiente cambio de turno de las fuerzas de seguridad. Cualquier retraso aumentaría significativamente el peligro. Martínez revisó su rifle por tercera vez, un nerviosismo que Morrison reconoció de misiones anteriores. A pesar de la impresionante demostración que November había realizado en el campo de tiro, Martínez seguía siendo la francotiradora principal del equipo. Su función estaba designada como tiradora de refuerzo y agente de inteligencia, aunque Morrison sospechaba que su participación era más compleja de lo que indicaba la información oficial. La voz del piloto del helicóptero resonaba en los auriculares. 5 minutos para el punto de inserción.
Las condiciones meteorológicas eran óptimas. La visibilidad era buena. La agente November abrió los ojos y comenzó a revisar su equipo. Sus movimientos eran eficientes y prácticos, lo que sugería que esta no era ni de lejos su primera inserción en helicóptero. Llevaba menos equipo que los SEALs, pero Morrison notó que cada artículo parecía haber sido cuidadosamente seleccionado para una máxima efectividad. Agente Noviembre. Morrison habló por sus auriculares. Una vez en tierra, quédese con Thompson y Martínez. Avanzamos como una unidad hasta llegar al punto de observación. Ella asintió con la cabeza y luego habló con una voz que se escuchó claramente a través del sistema de comunicación de la aeronave. Comandante, recomiendo que nos acerquemos por el noreste en lugar de la ruta este que discutimos. Información reciente indica que han agregado una patrulla que no estaba en las sesiones informativas originales. Thompson levantó la vista de su equipo de comunicaciones. ¿Qué información? No hemos recibido ninguna actualización. El agente Noviembre sacó un pequeño dispositivo de su chaleco que Morrison no reconoció. Mantengo mis propias fuentes de información. La patrulla consta de 4 hombres con equipo de visión nocturna. Siguen un patrón predecible, pero la sincronización complica la aproximación por el este. Morrison la estudió a través de sus gafas de visión nocturna. ¿Qué tan actualizada está esta información? Hace 6 horas. La patrulla se agregó ayer en respuesta al aumento de la actividad de drones en la región. Sospechan que hay vigilancia, pero no han identificado la amenaza específica. El nivel de detalle de su inteligencia era impresionante, pero planteaba dudas sobre sus fuentes de información. Morrison se apuntó mentalmente a hablar de ello con el almirante Richardson después de la misión. Por ahora, tenía que decidir si confiar en su inteligencia o seguir con el plan original. El piloto Morrison habló por sus auriculares. ¿Puede ajustar la inserción para una aproximación noreste? Afirmativo. El nuevo punto de inserción añadirá aproximadamente 10 minutos a la marcha de aproximación. Hágalo. El helicóptero viró a la izquierda siguiendo la nueva trayectoria de vuelo hacia el punto de inserción ajustado. Morrison observó la reacción del agente November a su decisión. No mostró ninguna satisfacción por la aceptación de su recomendación. Simplemente volvió a concentrarse en los últimos preparativos del equipo. La inserción se desarrolló sin contratiempos. El equipo descendió rápidamente del helicóptero a una depresión rocosa que les proporcionaba un escondite natural. La aeronave desapareció en la noche, dejándolos solos en territorio hostil. El silencio del desierto solo lo rompía el sonido distante de los generadores del complejo objetivo. Morrison reunió al equipo a su alrededor, hablando en susurros que serían inaudibles a más de unos pocos metros. Thompson, establezca comunicación con la base. Martínez, examine el complejo. Agente November. Quiero que observes la patrulla que mencionaste. El equipo se dispersó a sus posiciones asignadas. Morrison encontró un punto estratégico que le permitió supervisar toda la operación mientras mantenía contacto visual con los miembros de su equipo. El complejo era exactamente como lo mostraban las imágenes satelitales. Un conjunto de edificios rodeados por un muro de hormigón con torres de vigilancia en cada esquina. El agente November regresó después de 20 minutos con información que demostraba el valor de sus fuentes de inteligencia. La patrulla está compuesta por 5 hombres, no 4. Llevan a K-47 y equipo de visión nocturna. Su ruta los lleva más allá de nuestra aproximación planificada cada 37 minutos. También utilizan registros por radio cada 15 minutos. Martínez bajó la mira de su rifle y miró a Morrison. Señor, tiene razón sobre los números. Cuento 5 hombres en la patrulla. Están bien equipados y son disciplinados. La precisión de la inteligencia del agente November era preocupante e impresionante a partes iguales. Morrison se preguntó qué tipo de red mantenía que pudiera proporcionar información en tiempo real sobre los movimientos del enemigo en un lugar remoto como este. La voz de Thompson llegó a través del sistema de comunicación del equipo.
La base confirma que el objetivo está en el complejo. El convoy de vehículos llegó hace 23 minutos. Morrison miró su reloj. Iban adelantados, lo que les daba cierta flexibilidad para programar su aproximación. Activo noviembre. ¿Cuál es el siguiente margen de tiempo para evitar esa patrulla? Consultó una pequeña libreta. Aunque Morrison se preguntó si realmente necesitaba consultarla dentro de 17 minutos. El margen durará 42 minutos antes de que completen el siguiente circuito. Es un tiempo justo para lo que necesitamos lograr. Hay otra opción. Puedo eliminar la patrulla. Martínez se giró para mirarla fijamente. 5 hombres con armas automáticas. Eso no es trabajo de una sola persona. La expresión del activo noviembre permaneció tranquila. Lo es si se aborda correctamente. Morrison consideró las opciones. Eliminar la patrulla crearía complicaciones si no se reportaban, pero también eliminaría una amenaza significativa para la seguridad del equipo. La decisión se redujo al riesgo calculado frente a la flexibilidad operativa. Negativo. Nos quedamos con la evasión. Demasiadas variables. Si empezamos a atacar objetivos fuera del objetivo principal. El agente noviembre asintió, aceptando la decisión, pero Morrison detectó algo que podría haber sido decepcionante. Archivó esa observación para considerarla más adelante. La aproximación al complejo requería cruzar 800 yardas de desierto abierto con mínima cobertura. El equipo se movió en formación táctica, utilizando depresiones naturales y rocas para enmascarar su avance. El agente noviembre se movió con la fluida precisión de alguien acostumbrado a este tipo de operación. Llegaron a la posición de vigilancia sin incidentes. Desde allí, pudieron observar todo el complejo y comenzar a identificar objetivos individuales. Martínez preparó su rifle mientras Thompson establecía el relé de comunicaciones. Morrison y el agente noviembre usaron ópticas de alta potencia para estudiar el edificio donde, según la inteligencia, se ubicaría el objetivo. Planta baja, tercera ventana desde la izquierda. El agente noviembre susurró. 2 hombres dentro, uno de pie cerca de la ventana y el otro sentado en un escritorio. Morrison ajustó sus binoculares a la misma ventana. Confirmado. ¿Puede identificar el objetivo principal? Negativo. La distancia y el ángulo imposibilitan la identificación segura desde esta posición. Martínez tenía su rifle apuntando a la misma ventana. Puedo encargarme de ambos hombres desde aquí. Pero primero necesitamos una identificación segura del objetivo. De hecho, amigo, lejos. Puedo encargarme de ambos hombres desde aquí. Puedo encargarme de ambos hombres desde aquí. El plan de la misión requería que la agente November realizara un reconocimiento cercano mientras el equipo vigilaba. Era una misión peligrosa que la obligaría a acercarse a menos de 100 yardas del complejo, pero sus demostradas habilidades la convertían en la opción lógica. Agente November. Tiene autorización para el reconocimiento cercano. Mantenga contacto por radio y aborte la misión si la situación se vuelve insostenible. Recogió su equipo y desapareció en la oscuridad con un sigilo que impresionó incluso a los SEALs más experimentados. Morrison siguió sus movimientos con su visor nocturno hasta que llegó a una posición cerca del muro del complejo. Su voz llegó a través del sistema de comunicación en susurros apenas audibles. Tengo visual al objetivo principal. Está en la sala de la planta baja, sentado en el escritorio. El segundo individuo es un guardaespaldas de pie cerca de la puerta. Morrison sintió la tensión habitual de las fases críticas de la misión. ¿Puede confirmar la identidad? Identificación positiva confirmada. Las coincidencias de objetivos proporcionaron fotografías. Martínez ajustó la mira de su rifle. Tengo la oportunidad cuando esté listo, señor. Morrison consideró la situación táctica. El objetivo estaba confirmado. El disparo estaba disponible, pero la agente November seguía en una posición vulnerable cerca del complejo. El procedimiento habitual sería esperar a su regreso antes de atacar,
pero eso podría permitir que el objetivo se moviera a una ubicación donde el disparo sería imposible. Agente November. ¿Puede alcanzar una distancia segura antes de que ataquemos? Negativo. Moverse desde esta posición me expondría a los centinelas de la Torre Norte. El dilema era exactamente lo que Morrison esperaba evitar. Tenían la oportunidad de completar la misión, pero hacerlo pondría a uno de los miembros de su equipo en peligro inmediato. La voz del agente November volvió a sonar por el sistema de comunicación. Comandante, puedo eliminar al guardaespaldas de esta posición y proporcionarle a Martínez la identificación inmediata del objetivo. Le recomiendo que dispare cuando le indique. Morrison sopesó las opciones. El plan del agente November funcionaría, pero requeriría una sincronización precisa y la expondría a un riesgo significativo. Martínez, ¿puede atacar a ambos objetivos en secuencia? Afirmativo, señor. Primero el guardaespaldas, luego el objetivo principal. 2 segundos entre disparos. La agente November interrumpió antes de que Morrison pudiera responder. Negativo en esa secuencia. Primero el objetivo principal, luego el guardaespaldas. Si eliminas primero al guardaespaldas, el objetivo principal se pondrá a cubierto antes del segundo disparo. Su análisis táctico era correcto, pero significaba que tendría que lidiar con un guardaespaldas armado mientras Martínez atacaba al objetivo principal. Morrison tomó la decisión. Agente November. Tienes autorización para atacar al guardaespaldas a mi señal. Martínez. Objetivo principal a mi señal. 3-2 una marca. La secuencia se desarrolló con precisión mecánica. Morrison observó por la mira cómo la agente November se levantaba de su posición oculta y disparaba un solo tiro con silenciador a través de la ventana. Simultáneamente, el rifle de Martínez crujió desde la posición de vigilancia. Ambos objetivos cayeron al instante. Objetivos eliminados, confirmó Martínez, moviéndose al punto de extracción. El agente November informó que el complejo estalló en actividad cuando los guardias respondieron al sonido del disparo del rifle de Martínez. Los reflectores iluminaron el desierto, y Morrison pudo ver hombres armados desplegándose para registrar el perímetro. El agente November tendría que cruzar 200 yardas de terreno abierto mientras las fuerzas enemigas buscaban activamente el origen del ataque. Thompson monitoreó las comunicaciones enemigas mientras rastreaba los movimientos del agente November con su visor. Se mueve rápido, pero están organizando equipos de búsqueda. Faltan 5 minutos para que lleguen a su posición. Morrison observó a la agente November navegar por el peligroso terreno entre el complejo y su puesto de vigilancia. Se movía con una combinación de velocidad y sigilo que sugería un amplio entrenamiento en este tipo de situaciones. De repente, la voz de Thompson transmitió urgencia. Contacto este. 3 hombres avanzando hacia su posición. Morrison pudo ver la patrulla enemiga a través de su equipo de visión nocturna. Estaban armados con armas automáticas y se movían con la aproximación sistemática de soldados experimentados. La agente November aún estaba a 300 yardas de la posición del equipo. Martínez, ¿puede conectar con la patrulla? Negativo, señor. El ángulo es incorrecto desde esta posición y el fogonazo delataría nuestra ubicación. La voz del agente November llegó a través de su sistema de comunicación. Tranquila a pesar de su peligrosa situación. 3 objetivos se acercan desde el este. Puedo controlarlos, pero retrasaré mi regreso. Morrison observó a través de su visor cómo ella se posicionaba detrás de una gran roca. La patrulla que se acercaba estaba desplegada en formación táctica, lo que la convertía en blancos difíciles para un solo tirador. Lo que sucedió a continuación se convertiría en parte de la leyenda del equipo SEAL. La agente November atacó a la patrulla de 3 hombres con su rifle con silenciador, eliminando a los 3 objetivos en menos de 10 segundos. Cada disparo fue realizado con precisión quirúrgica, y todo el combate se llevó a cabo con una destreza que superó todo lo que Morrison había presenciado en su carrera militar. Objetivos abatidos, informó, continuando hacia el punto de extracción.
El resto del movimiento del agente November hacia la posición del equipo se completó sin más contacto. Al llegar a su ubicación, Morrison notó que no mostraba signos de estrés por el combate que acababa de completar. Thompson estableció contacto con el helicóptero de extracción mientras el equipo se preparaba para trasladarse al punto de recogida. La misión había sido un éxito, pero el nivel de respuesta del enemigo sugería que debían abandonar la zona de inmediato. Durante el movimiento hacia la extracción, Morrison se encontró reevaluando todo lo que creía saber sobre la agente November. Su desempeño durante la misión había superado incluso la impresionante demostración que había dado en el campo de tiro. Su toma de decisiones tácticas, su puntería y su capacidad para operar bajo presión sugerían un entrenamiento y una experiencia muy superiores a los disponibles en los programas militares convencionales. La extracción en helicóptero transcurrió sin incidentes. En menos de una hora, el equipo estaba en el aire, rumbo a territorio amigo. La agente November permaneció en silencio durante el vuelo, sin mostrar ninguna intención de hablar de la misión ni de su desempeño. Martínez se acercó a Morrison durante el vuelo, hablando en un tono apenas audible por encima del ruido de la aeronave. Señor, llevo 12 años disparando profesionalmente. Lo que hizo esta noche, eliminando 3 objetivos en secuencia a esa distancia, con poca luz y bajo presión. Eso no es una capacidad humana normal. Morrison asintió, entendiendo. Había estado pensando lo mismo. Las habilidades de la agente November sugerían un nivel de entrenamiento y experiencia que planteaba dudas sobre sus antecedentes y la verdadera naturaleza de su participación en la misión. Thompson se unió a la conversación. Sus fuentes de inteligencia eran perfectas, información en tiempo real sobre los movimientos del enemigo, disposición precisa de la fuerza, incluso detalles sobre equipo que no figuraban en nuestros informes. Nadie mantiene ese nivel de capacidad de inteligencia sin recursos considerables. Las preguntas sobre los antecedentes de la agente November se multiplicaban. Pero Morrison comprendió que las respuestas podrían estar más allá de su nivel de autorización. Lo importante a corto plazo era que sus capacidades habían demostrado ser genuinas y que su desempeño había sido decisivo para el éxito de la misión. Mientras el helicóptero cruzaba espacio aéreo amigo, Morrison reflexionó sobre las inusuales circunstancias que habían llevado a la agente November a su operación. Mañana traerían informes, sesiones informativas y posiblemente respuestas a algunas de las preguntas que su desempeño había suscitado. Por ahora, bastaba con saber que la misión había sido un éxito y que todos los miembros de su equipo regresaban sanos y salvos. El objetivo había sido eliminado, las bajas enemigas habían sido mínimas y el equipo se había extraído sin concesiones. Desde cualquier punto de vista, la Operación Viento del Desierto había sido un éxito rotundo. La contribución de la agente November había sido significativa, aunque Morrison sospechaba que la misión de esa noche representaba solo una pequeña muestra de sus capacidades reales. Fueran cuales fueran los secretos que rodeaban su identidad y antecedentes, la agente November había demostrado su valía en combate junto a los Navy SEALs. Esa era una credencial que pocos podían presumir, y se había obtenido mediante un desempeño demostrado, más que mediante credenciales oficiales o informes de antecedentes. Morrison esperaba con ansias la sesión informativa, con la esperanza de que le diera algunas respuestas sobre la misteriosa mujer que acababa de ayudar a su equipo a completar una de las misiones más desafiantes de su carrera. La sala de informes en Coronado estaba más llena de lo que Morrison esperaba. El almirante Richardson estaba presente junto con varios oficiales que no reconoció. Sus uniformes lucían insignias de diferentes ramas del ejército y de lo que parecían ser agencias de inteligencia civiles. La agente November estaba sentada al otro extremo de la mesa de conferencias. Su expresión era tan indescifrable como lo había sido durante toda la misión. Morrison ofreció un relato detallado de la operación, enfatizando las contribuciones de la agente November al éxito de la misión. Su inteligencia había demostrado ser precisa. Sus recomendaciones tácticas habían sido acertadas y su desempeño bajo fuego había superado las expectativas.
Varios de los oficiales desconocidos tomaron notas detalladas durante su presentación. Martínez corroboró el relato de Morrison, añadiendo detalles técnicos sobre la precisión de tiro que había demostrado la agente November. Señor, en mi opinión profesional, su puntería supera la de cualquier tirador con el que me haya topado en el servicio militar. La eliminación de 3 objetivos en secuencia durante la noche bajo la presión del combate representa un nivel de habilidad que sugiere un entrenamiento especializado exhaustivo. Uno de los oficiales civiles se inclinó hacia adelante. Suboficial Martínez, según su cálculo, ¿cuántas horas de entrenamiento se necesitarían para desarrollar tales capacidades? Martínez consideró la pregunta detenidamente. Decenas de miles de horas, señor. Y eso suponiendo talento natural y acceso a programas de entrenamiento avanzado. El nivel de precisión que observamos no se trata solo de práctica. Requiere comprensión de balística, factores ambientales, psicología humana y tácticas de combate que tardan años en desarrollarse. Thompson añadió sus observaciones sobre las fuentes de inteligencia de Asset November. La información que proporcionó era más actual y detallada que nuestros propios informes de inteligencia. Movimientos enemigos en tiempo real, evaluaciones precisas del equipo y recomendaciones tácticas que resultaron correctas durante toda la operación. El almirante Richardson asintió ante los comentarios de Thompson. Jefe Thompson, ¿indicó a Seth November la fuente de su inteligencia? No, señor. Tuvo acceso a información que no poseíamos, pero no explicó cómo la obtuvo. Las preguntas continuaron durante más de 1 hora, cubriendo cada aspecto de la misión con exhaustivo detalle. Morrison notó que ninguno de los oficiales desconocidos se identificó ni explicó su interés en la operación. La agente November respondió preguntas directas sobre sus acciones, pero no proporcionó información adicional sobre sus antecedentes ni capacidades. Finalmente, el almirante Richardson pidió un descanso. Equipo 7, pueden retirarse. Excelente trabajo en una misión desafiante. Agente November, por favor, quédense para hablar más. Morrison dudó en la puerta, volviendo la mirada hacia la agente November. Ella sostuvo su mirada y asintió levemente, un gesto que parecía transmitir tanto gratitud como despedida. Tenía la clara impresión de que no la volvería a ver. Fuera de la sala de reuniones, Martínez expresó lo que todos pensaban. Hay mucho más detrás de esto de lo que nos están contando. Thompson asintió. No eran solo oficiales de inteligencia militar. Algunas de esas personas pertenecían a agencias que no existen oficialmente. Morrison condujo a su equipo a su lugar habitual de informes, un rincón tranquilo de la base donde podían hablar de la misión sin ser escuchados. Era una tradición que ayudaba a procesar los aspectos psicológicos de las operaciones especiales. ¿Qué crees que es? Mart, preguntó Inés. La CIA. Algún tipo de agente extranjero trabajando con nosotros. Podría ser un contratista, sugirió Thompson. Las empresas militares privadas tienen acceso a programas de entrenamiento especializado. Morrison había estado considerando las posibilidades durante todo el vuelo de regreso a la base. Sea lo que sea, sus capacidades son genuinas. La demostración de tiro, las fuentes de inteligencia, el conocimiento táctico, todo apunta a alguien con amplio entrenamiento y experiencia operativa. Pero, como insistió Martínez, ¿qué tipo de entrenamiento produce ese nivel de habilidad? R. Thompson sacó su tableta y comenzó a investigar. Hay historias sobre programas especializados que la mayoría de la gente cree que son ficción. Agentes encubiertos, especialistas en infiltración a largo plazo, personas entrenadas para misiones que nunca se llevan a cabo oficialmente. Morrison vigilaba la puerta para asegurarse de que no los escucharan. Durante la misión, mencionó que su equipo había sido asesinado hacía 3 años. Dijo que fueron traicionados por alguien en quien confiaban. Eso sugiere que formaba parte de una unidad organizada. Martínez observó, no solo una contratista individual. Armenly Thompson levantó la vista de su investigación.
Estoy encontrando referencias a varios programas internacionales que entrenan a agentes para operaciones a largo plazo. Se rumorea que la mayoría están a cargo de agencias de inteligencia, pero los detalles son clasificados o especulativos. Morrison pensó en su conversación con la agente November en la playa. Sus comentarios sobre la caza de personas que hirieron a civiles inocentes sugerían un enfoque de la misión que iba más allá de las operaciones militares estándar. Dijo que ahora trabaja sola cazando gente malvada. Eso podría significar que está operando de forma independiente tras la eliminación de su equipo. O podría significar que trabaja para alguien que prefiere mantener una negación plausible, añadió Thompson. Al usar contratistas independientes en lugar de agentes oficiales, Martínez aún estaba procesando lo que había presenciado durante la misión. Quienquiera que sea, sus habilidades superan cualquier cosa que haya visto en el entrenamiento militar convencional. La precisión, la velocidad, la conciencia táctica. Es como si estuviera diseñada para este tipo de trabajo. El teléfono de Morrison vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era breve. Gracias por la cortesía profesional. Su equipo actuó con honor. Quizás nuestros caminos se crucen de nuevo en mejores circunstancias. Mostró el mensaje a sus compañeros. No había firma, pero todos sabían quién lo había enviado. Thompson pareció pensativo. Se está despidiendo o está reconociendo que fue una colaboración única, añadió Martínez. Morrison borró el mensaje y guardó el teléfono. En cualquier caso, hicimos nuestro trabajo y todos regresaron sanos y salvos. A veces, eso es todo lo que podemos pedir. A la mañana siguiente, Morrison fue llamado a la oficina del almirante Richardson para una reunión privada. El almirante parecía cansado, como si hubiera pasado la noche en vela lidiando con las consecuencias de la misión. Comandante, quiero agradecerle su profesionalismo durante esta operación. El desempeño de su equipo fue ejemplar, y su cooperación con el agente November fue crucial para el éxito de la misión. Morrison presentía que aún quedaban más cosas por venir. Señor, ¿puedo preguntar qué pasa ahora con el agente November? El almirante Richardson guardó silencio un momento. Comandante, hay aspectos de esta operación que están clasificados más allá de su nivel de autorización. Lo que sí puedo decirle es que el agente November ha sido reasignado a otras tareas. ¿Volveremos a trabajar con ella? Es poco probable. Su participación en la Operación Viento del Desierto se basó en circunstancias específicas que probablemente no se repetirán. Morrison sintió una sensación de pérdida que lo sorprendió. A pesar de todo el misterio que rodeaba a la agente November, había desarrollado respeto por sus capacidades y profesionalismo. Señor, si me permite decirlo, sería una incorporación excepcional a las Fuerzas de Operaciones Especiales. El almirante sonrió con tristeza. Comandante, la agente November ya participa en operaciones especiales, pero no en las que aparecen en los registros oficiales. La implicación era clara. La agente November formaba parte de un mundo que existía paralelo a las operaciones militares oficiales. Al gestionar misiones que requerían una negación total, Morrison se dio cuenta de que había vislumbrado brevemente capacidades que pocos conocían. Señor, sus fuentes de inteligencia durante la misión fueron notablemente precisas. Eso sugiere acceso a redes que superan nuestras propias capacidades. El almirante Richardson asintió. Trabajar fuera de los canales oficiales tiene ventajas. La agente November mantiene contactos y recursos que serían difíciles de desarrollar para las unidades militares convencionales. Morrison comprendió que no iba a obtener respuestas directas sobre los antecedentes de la agente November, pero los comentarios del almirante le proporcionaron algo de contexto. La precisión de tiro que demostró. ¿Representa eso su nivel general de habilidad? Comandante, lo que vio fue al recurso November operando quizás al 60% de su capacidad real. La situación no la requería para demostrar todo lo que es capaz de hacer. La declaración fue a la vez impresionante y preocupante.
Si Aset November se había estado conteniendo durante una misión que requería eliminar a 5 combatientes enemigos, Morrison se preguntó cuáles podrían ser sus capacidades completas. Señor, durante la sesión informativa de la misión, usted mencionó que había estado trabajando con intereses estadounidenses durante varios años. ¿Puede proporcionar algún contexto adicional? El almirante Richardson meditó sus palabras detenidamente. Aset November representa un recurso disponible cuando los enfoques convencionales son insuficientes. Su formación y experiencia son inexistentes en nuestros propios programas. Los detalles específicos son clasificados, pero puedo asegurarle que sus contribuciones a la seguridad estadounidense han sido significativas. Morrison se dio cuenta de que Aset November formaba parte de un mundo en la sombra donde no se aplicaban las reglas ni los límites tradicionales. Sus capacidades sugerían un entrenamiento que iba más allá de lo disponible en los programas militares oficiales. Sus fuentes de inteligencia indicaban acceso a redes que existían fuera de los canales convencionales. 3 semanas después, Morrison estaba leyendo informes de inteligencia cuando se topó con un breve detalle que le llamó la atención. Una célula terrorista que operaba en Europa del Este había sido eliminada en lo que parecía ser una operación precisa realizada por fuerzas desconocidas. El objetivo era un financiero que había estado financiando ataques contra objetivos civiles. Los detalles operativos eran mínimos, pero Morrison notó varios elementos familiares. La precisión del ataque, la ausencia de daños colaterales y la aparente pericia de quien dirigió la operación le recordaron las capacidades de Aset November. Martínez se unió a él en la sala de revisión de inteligencia. Interesante informe. Morrison le mostró el informe. ¿Les recuerda esto a alguien? Martínez leyó los detalles. Trabajo profesional. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente lo que hacía. El objetivo estaba conectado a la red terrorista que atacamos en Siria. Misma estructura de financiación, mismo enfoque operativo. Thompson entró en la sala con café para el equipo. ¿Qué están viendo? Morrison explicó la conexión entre la operación europea y su misión en Siria. Thompson leyó el informe de inteligencia con el enfoque analítico que lo había hecho valioso como especialista en comunicación. Es un trabajo excelente, concluyó Thompson. Equipo pequeño, ejecución precisa, impacto mínimo. Tiene todas las características del tipo de operación que Aset November sería capaz de llevar a cabo. Martínez estuvo de acuerdo. Si es ella, está continuando la misión que iniciamos. Desmantelando la red pieza por pieza. Morrison se dio cuenta de que la participación de Aset November en su misión podría haber formado parte de una operación mayor dirigida a la red terrorista. En lugar de un ataque único, la Operación Viento del Desierto podría haber sido un elemento de una campaña sistemática llevada a cabo por alguien con los recursos y la capacidad para operar de forma independiente. Durante los meses siguientes, Morrison comenzó a notar un patrón en los informes de inteligencia. Financiadores de terroristas, traficantes de armas y planificadores operativos vinculados a diversas redes estaban siendo eliminados en operaciones con características similares. La precisión, la sincronización y la ejecución sugerían el trabajo de una sola persona o de un equipo muy pequeño con capacidades excepcionales. Los objetivos siempre eran individuos de alto valor cuya eliminación interrumpía operaciones criminales o terroristas significativas. Los métodos eran quirúrgicos, minimizando los daños colaterales y logrando el máximo impacto operativo. Lo más importante es que las operaciones se llevaron a cabo sin conexión aparente con actividades militares o de inteligencia oficiales. Morrison llegó a creer que Aset November estaba llevando a cabo una campaña personal contra las redes que habían destruido a su equipo, utilizando recursos de inteligencia y habilidades operativas que superaban los disponibles para las fuerzas convencionales. Estaba desmantelando sistemáticamente la infraestructura que apoyaba las operaciones terroristas. 6 meses después de la Operación Viento del Desierto, Morrison recibió un correo electrónico cifrado sin información que lo identificara.
El mensaje contenía las coordenadas de un lugar en Afganistán donde las fuerzas estadounidenses habían estado buscando un objetivo de alto valor sin éxito. Morrison envió las coordenadas a analistas de inteligencia, quienes confirmaron que el lugar contenía un importante centro de entrenamiento terrorista. Una operación posterior eliminó el centro y capturó a varios líderes terroristas importantes. No había forma de confirmar la fuente de la información, pero Morrison sospechaba que la agente November seguía apoyando las operaciones estadounidenses desde cualquier mundo oculto en el que habitara. Sus contribuciones permanecieron extraoficiales y sin reconocimiento, pero estaban teniendo un impacto medible en las capacidades terroristas. Morrison nunca volvió a ver a la agente November, pero su influencia en su comprensión de las operaciones especiales fue permanente. Ella había demostrado se dio cuenta de que existían niveles de capacidad más allá del entrenamiento militar convencional, recursos de inteligencia que excedían los canales oficiales y enfoques operativos que existían fuera de los marcos tradicionales. El recuerdo de esos 3 impactos de bala a 1800 yardas permaneció vívido en la mente de Morrison. Más que una puntería impresionante, representaban precisión y capacidad que redefinieron lo que él creía posible. Aset November había entrado en su mundo, demostrado habilidades que superaban las de los soldados de élite y desaparecido de nuevo en el reino de las sombras que habitaba. Años más tarde, cuando Morrison ascendió a puestos de liderazgo de alto nivel, ocasionalmente encontró indicios de las actividades continuas de Aset November. Los informes de inteligencia hacían referencia a operaciones realizadas por fuerzas desconocidas, eliminando objetivos que los enfoques convencionales no podían alcanzar. La precisión y la eficacia de estas operaciones llevaban la inconfundible firma de alguien con sus capacidades. Morrison llegó a comprender que Aset November representaba un enfoque diferente para proteger los intereses estadounidenses. Trabajando al margen de los canales oficiales, sin estar sujeta a consideraciones políticas ni limitaciones burocráticas, podía lograr resultados que las fuerzas convencionales no podían igualar. Sus métodos planteaban dudas sobre la rendición de cuentas y la supervisión. Pero su eficacia era innegable. La breve intersección de sus mundos operativos le había proporcionado a Morrison una visión de capacidades que pocos conocían. Aset November había demostrado que la excelencia individual, aplicada correctamente, podía lograr un impacto estratégico. Su legado no residía solo en las misiones que completaba, sino en la comprensión de que la verdadera experiencia podía trascender las fronteras y limitaciones tradicionales. Morrison nunca supo el verdadero nombre de Aset November, su historial completo ni el alcance total de sus capacidades. Lo que sí sabía era que, en algún lugar del mundo, ella seguía persiguiendo a quienes amenazaban a civiles inocentes. Sus métodos podían ser poco convencionales, pero su misión era clara y sus resultados hablaban por sí solos. La mujer sin identificación ni historial oficial había demostrado que, a veces, los guerreros más eficaces eran aquellos que operaban completamente al margen del sistema, responsables únicamente de sus propios estándares de excelencia y de su compromiso personal de proteger a los inocentes de quienes les harían daño.